Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor. Gracias, gracias. Amén. Gracias a Dios. Muy bien, podemos sentarnos. Nuevamente, bienvenidos. Dios los bendiga. Y bueno, la semana pasada tuvimos que interrumpir por razones de fuerza mayor el estudio, pero hoy vamos a continuar. Esta es parte de un gran tema que venimos estudiando desde el año pasado, creo, acerca de el hombre, la naturaleza humana, el plan de Dios para el hombre, cómo formó Dios al hombre originalmente, cómo se corrompió la naturaleza humana y qué viene a hacer el Señor Jesucristo cuando rescata de ese estado al hombre y empieza a regenerarlo, transformarlo, convertirlo y conformarlo a imagen suya. Amén. Entonces, hemos estado estudiando, realmente hemos estado jalando material de años de estudio y lo hemos estado concentrando en un solo nuevo gran tema. Amén. Gracias a Dios. Y espero que les esté ayudando y bendiciendo y edificando mucho lo que hemos estado estudiando. Pero cuando Jesús llega al corazón, este es el corazón del hombre, lo que llamamos el viejo corazón, ¿verdad? Y desde tiempos del profeta Ezequiel fue profetizado que Dios iba a darnos un corazón nuevo y que Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra. Dos procesos, dos cosas. Primero, el Señor tiene que darnos ese corazón nuevo. Ese corazón nuevo es creado el día que le pedimos al Señor Jesucristo que venga a nuestro corazón. Amén. Y se convierta en nuestro Señor y Salvador. Cuando ponemos nuestra fe en Él, en ese momento, porque recibimos la palabra de verdad que nos dice que nosotros somos pecadores y que el Señor es el Salvador de los pecadores y que necesitamos salvación. En el momento en el que decimos, Señor, sálvame, en ese momento esa semilla incorruptible queda implantada en nosotros, amén, y somos renacidos de semilla incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, en ese momento es creado un nuevo hombre y ese nuevo hombre tiene la imagen de Cristo. Ese nuevo hombre es perfecto, no peca. Es una semilla con la misma esencia, naturaleza, imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Básicamente es Cristo en nosotros y sin embargo, interesantemente, es algo que fue creado, ¿sí? Y no solo, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, espérenme, se los voy a decir exactamente cómo lo dice. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nuestro nuevo hombre, miren, por un lado es creado y por el otro lado dice que es engendrado. Qué cosa más increíble, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien. Entonces empieza un proceso doble, porque tenemos un nuevo corazón que ya nos fue dado y Dios va a empezar a trabajar con nuestro viejo corazón, nuestro corazón de piedra. Entonces ya hemos caminado por allí en nuestro estudio. Nuestro viejo hombre o nuestro viejo corazón se va convirtiendo es lo que va pasando por un proceso, según el Cantar de los Cantares, que lo convierte en una doncella virgen, o si crece un poquito más en una reina, si crece un poquito más en la esposa del Señor Jesucristo. Y allí no queda la cosa, porque está también el ser madre. Amén. Pero ¿qué es la esposa o quién es la esposa de Cristo? Es un viejo corazón convertido. Amén. Ahora, no es un viejo corazón que empieza a ser convertido. Es un viejo corazón que ha sido lo suficientemente convertido. Amén. Una voluntad que ha sido lo suficientemente convertida y ha quedado unida, hecha uno
en matrimonio con la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. Ok, ahora, esta transformación del viejo hombre viene porque nuestro nuevo hombre está creciendo en nosotros. Son dos cosas que están pasando al mismo tiempo. Entonces, el nuevo hombre va creciendo y el nuevo hombre se va convirtiendo o nos va convirtiendo de ser hijitos de Dios, hijos por redención, eh, hijitos inmaduros, nos convertimos en jóvenes. Estos son términos que se encuentran en la primera epístola de Juan. De jóvenes se salta a padres, pero si quieren, adultos. Y les expliqué que en la última fase del crecimiento del nuevo corazón es llegar a ser nosotros convertidos en hijos maduros de Dios. Y hemos estado explicando el proceso de adopción que menciona la Biblia. La adopción funciona en dos sentidos. Y ya somos hijos adoptados de Dios desde el momento en el que Cristo, el Hijo, llegó a nuestro corazón. Nuevamente, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero por el otro lado, examinamos otras porciones de la Biblia en donde dice que estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esos tiempos y en esas latitudes, y a lo mejor todavía ocurre de esa manera en esos países, no sé, pero ponían a un hijo inmaduro, lo ponían en manos de tutores y de curadores. Todo esto lo explica el libro de Gálatas. Y esta gente instruía, educaba, formaba a los niños, y llegaba el momento en el que estos niños ya habían crecido, ya habían madurado, y entonces estos niños eran presentados al padre. Y el padre dictaminaba que esos niños ya no eran niños, eran personas maduras, personas a las que podía confiárseles la herencia, y en ese momento los padres adoptaban a sus hijos maduros como hijos maduros. Amén. Por eso dice la Biblia que ya fuimos adoptados, pero también dice que estamos esperando la adopción. ¿Estamos hasta allí? Muy bien. Entonces estamos viendo algunas características de estos hijos maduros o estos hijos adoptados. Y hemos estado trabajando en Abdías, capítulo 1, verso 21. Entonces vámonos, por favor, de regreso a Abdías. Algún día se me va a quedar de memoria el orden de todos los profetas menores. Génesis, Éxodo, Levítico, Abdías. Abdías tiene un solo capítulo. Entonces hay gente purista también y dicen Abdías verso 21. Pero yo digo Abdías 1:21. Ok. ¿Estamos? Ok. ¿No se les perdió Abdías? Sí lo encontraron. Oigan esto. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis vemos claramente cómo cuando el Señor Jesucristo regrese, literalmente, físicamente, a reinar sobre esta tierra, pues primero la habrá purificado del pecado que hay en esta tierra con fuego? Y el Señor va a derrotar al anticristo y a sus ejércitos y va a atar al dragón por 1000 años. Y juntamente con él vienen estos santos ejércitos vestidos de lino fino montando caballos blancos, ¿verdad? La esposa del Cordero está vestida de lino fino. Así es que sabemos que ese ejército está conformado por quienes llegaron a tener esa clase de relación con el Señor Jesucristo. Y se entiende, pues, o sea, esposa es alguien que llegó a tener ese nivel de confianza, ese nivel de respeto, ese nivel de obediencia, ese nivel de sumisión que la califica para ser una esposa. Amén.
Ya se celebraron las bodas del Cordero antes de la segunda venida de Cristo con su esposa. Así es que su esposa ya viene luciendo el nombre de su esposo en su frente. El nombre del Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Amén. Pero estudiamos pues cómo ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 12 tenemos esa visión de esta mujer que está ahí arriba en los cielos y está gimiendo con dolores de parto porque está dando a luz al hijo varón, dice, que será arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué es eso? Es esta última fase en la que este viejo corazón convertido sigue intercediendo, orando y procurando tener a un Cristo maduro adentro. O sea, no hay límite para que Cristo madure dentro de nosotros, porque Cristo es Cristo, Él no está limitado, ¿verdad? Entonces, él sigue madurando, sigue creciendo. Y eso es lo que significa dar a luz a un hijo maduro. Ese hijo varón que menciona allí no es otra cosa más que un hijo maduro. Amén. Entonces, en ese ejército que viene a reinar juntamente con Cristo, viene la esposa y viene la esposa y aquellos que dieron a luz a un hijo maduro. No es otro grupo de gente, solo es esposa que todavía creció un poco más que la esposa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Solo estoy resumiendo días y años de enseñanza. Los hijos maduros, como fueron adoptados por el Padre, adivinen qué nombre traen escrito en su frente. No solo el nombre del esposo, el Señor Jesucristo, el nombre del Padre. Amén. Bueno, les voy a dar las citas porque algunos me están viendo así como... Vámonos a Apocalipsis. Y siempre es tan hermoso repasar estas cosas y volver a ver estos versículos, ¿verdad? Ok, entonces empecemos con la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis capítulo, ¿qué es? 19. Verso 11. Apocalipsis 19, 11. Entonces vi un cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Él es nuestro Salvador y el comandante en jefe de este gran ejército. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Amén. ¿Estamos? Ok, perfecto, maravilloso. Pero el libro de Abdías dice que esta gente que forma parte de este ejército, o una buena porción de esta gente, dice, son dos cosas. Son, número uno, salvadores. Dice, y subirán salvadores al monte de Sión. Entonces, pongámoslo por acá. Son salvadores. Y esa fue nuestra última lección. Les expliqué en qué sentido, ¿verdad? Y dice, y van a venir a juzgar el monte de Esaú. Entonces, ¿qué otra cosa son? Jueces. Amén. Esas son características de esta gente que no solo llegó a tener una relación matrimonial con Jesucristo, sino que llegó a tener a un Cristo maduro. Amén. ¿Sí? ¿Segurísimos que sí? Ok, va. Entonces ahora vámonos a Apocalipsis capítulo... espéreme. Vámonos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y ahora vámonos a Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Por qué tienen el nombre del Hijo de Dios? Pues porque se casaron con él. Así como mi esposa, el día que nos casamos, desde entonces usa mi nombre o mi apellido. ¿O no? Ok. Pero ¿por qué tienen el nombre del Padre escrito en la frente? Porque el Padre los declaró hijos maduros. Amén. O sea, no solo tienen una relación de amor, de lealtad, de obediencia, de fidelidad, de sumisión con el Señor Jesucristo, tienen una relación de hijos con el Padre, porque crecieron y maduraron, amén, gracias al trabajo que hizo la palabra de Dios y el Espíritu Santo en sus vidas, y el Padre los declaró hijos maduros y los tomó en adopción, de la manera como los papás toman en adopción a sus hijos maduros. Amén. Ok, ¿estamos? Perfecto. Entonces, regresando a Abdías, ya leímos Abdías, pero en Abdías, del ejército del que están hablando o de estos salvadores, es ese mismo ejército que menciona el libro de Apocalipsis. De hecho, es el mismo ejército que menciona el libro de Joel, cuando dice su aspecto es como de jinetes, como de gente de a caballo, ¿verdad? Y ninguno estrechará a su compañero y todas esas cosas, amén, que también ameritan ser estudiadas. Está hablando del mismo ejército, pero por un lado, en Apocalipsis está enfatizando más el lado de la esposa, los vestidos de lino fino, las obras justas que hizo a lo largo de su vida, que trajeron honra al Señor y la fueron vistiendo de bodas. Pero por el otro lado, Abdías lo que enfatiza es a los hijos maduros. Apocalipsis lo que enfatiza es viejos corazones que se dejaron transformar, convertir y conformar a imagen de Cristo. Lo que Abdías está enfatizando es nuevos corazones que crecieron hasta llegar a convertirse en hijos maduros de Dios. Amén. Ahora, no es que pasa una cosa sin la otra, no, o sea, si Cristo no está creciendo en nosotros, nuestro viejo corazón no está siendo convertido. Amén. Si nuestro viejo corazón no está siendo convertido, Cristo no está creciendo en nosotros. O sea, las dos cosas van pasando al mismo tiempo. Amén. Bueno, entonces hoy vamos a ver esto de jueces, porque ellos eran salvadores, o serán, o son salvadores y jueces. Entonces, un hijo maduro de Dios es un salvador. Ya les expliqué cómo los jueces eran llamados salvadores en el Antiguo Testamento. Amén. Y una cita clave que me ayudaron a encontrar hace 2 semanas es la última cita que aparece en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Santiago 5, versos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Por eso le llama salvadores a este ejército que va a venir con el Señor Jesucristo. Como los jueces, Dios los levantaba como salvadores en Israel, y tenían que salvarlos de los filisteos, tenían que salvarlos de los, ¿cómo se llamaban los que se le vinieron a Gedeón encima? Los madianitas y todos esos habitantes de la tierra, ¿verdad? Estamos con eso, ¿sí?
Ok. Lo que significa, miren, la esposa de Cristo, su principal énfasis, deseo, enfoque es su relación de amor con Jesús. Amén. Su relación con Dios. Los hijos maduros, ¿saben cuál es su principal enfoque? Darse a los demás. Amén. Porque ese es el ministerio de un padre, darse a sus hijos. Entonces los hijos maduros se dan a los demás porque son hijos de Dios. Ya sea que lo conozcan o no lo conozcan. Hay hijos de Dios por creación, hay hijos de Dios por redención y están los hijos maduros de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, un hijo maduro ya no está, o sea, ya está establecida su relación de amor con Cristo, pero es una persona que se da a los demás, por eso les llaman salvadores. Pero ahora resulta que son jueces también. Entonces veamos esto de los jueces. Y les voy a recordar algunas cosas que estudiamos hace tiempo. Los jueces eran personas muy importantes en Israel. La voluntad de Dios original o el deseo original de Dios era que toda la nación de Israel tuvieran la misma capacidad que tenían los jueces. O sea, que todos tuvieran la capacidad para discernir el bien y el mal y emitir veredictos verdaderos, basados en la verdad, basados en el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué esperaba Dios que toda la nación fuera así? Porque a todos los sentó en su pupitre al pie del monte de Sinaí y les dio las mismas clases y las mismas lecciones. O sea, no hubo uno que no recibiera la instrucción que recibió el resto del pueblo de Israel. Entonces Dios esperaba que todos tuvieran esa capacidad, la capacidad para juzgar. Amén. Bueno, ya en tiempos de los jueces es obvio que ya no tenían esa capacidad porque echaron tras sus espaldas la palabra de Dios y Dios levantaba uno que otro individuos para juzgar. Pero a los jueces, Éxodo capítulo 21, verso 6. Y para esto, pues por supuesto, usted sea sea como los de Berea, más noble que los de Tesalónica. Y vaya y pase por su concordancia de Strong, si es así o no lo que le voy a decir. Éxodo 21, verso 6, dice, no me voy a ir a los contextos porque entonces nos tardaríamos mucho. Pero por ejemplo está hablando del siervo. Y el siervo que cuando llega el momento de despacharlo de regreso a su casa dice, no, yo amo a mi amo, yo quiero quedarme sirviéndolo por amor. Entonces en el verso 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces. ¿Sabe qué palabra se utiliza allí en el hebreo? Elohim. A los jueces les llamaban dioses. Por supuesto con D minúscula. Ya he explicado por qué y vamos a regresar para que nadie se quede con la duda. Éxodo 22, verso 8 y verso 9 dice, si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los Elohim para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los Elohim. Eso les dice cuán importante es esta facultad de poder juzgar. Es algo que Dios desearía que todos sus hijos tengamos. ¿Por qué? Pues todos recibimos la misma instrucción, ¿o no? ¿Verdad? Ajá, lo que pasa es que no todos hacemos lo mismo con la instrucción que recibimos. Ok. Primera de Samuel 2, verso 25. Primera de Samuel 2, verso 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los Elohim lo juzgarán. Increíble esto, ¿verdad?
los jueces. Entonces, por esa cita de Abdías, sabemos que estos hijos maduros que van a venir en ese gran ejército, entre otras cosas, son jueces. Quiere decir que una de las grandes características de alguien que tiene la verdad madura en su corazón es que es alguien que tiene la facultad para emitir veredictos justos y verdaderos. O sea, la facultad para conocer el corazón de la gente y juzgar de acuerdo a los motivos que están moviendo a la persona, eso solo Cristo lo tiene. Por eso vamos a encontrar en la Biblia citas que dicen no se hagan jueces los unos de los otros, porque no podemos ver adentro. Nosotros no juzgamos motivos, actitudes, eso no lo podemos juzgar, eso solo Dios lo puede ver, ¿de acuerdo? Pero ¿saben qué sí espera Dios que juzguemos? Acciones. Amén. Acciones. Eso espera Dios que juzguemos. Ok. En otras palabras, que tengamos el discernimiento suficiente para saber, no, esto es malo. O eso es bueno. Muy bien. Salmo 82. Salmo 82. Dios está en la reunión de los Elohim, de los dioses. En medio de los dioses juzga, en medio de los Elohim. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Le está hablando a gente. Esos Elohim no son ángeles, son gente. Ok, dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Le está hablando a la nación de Israel. Vosotros sois Elohim y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por eso sé que la voluntad de Dios era que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo de hijos maduros de Dios. Gente espiritualmente madura. Gente con una palabra madura adentro. Pero dice, en otras palabras, miren la gran oportunidad y el gran privilegio que puse delante de ustedes. Y teniendo todo eso al final, habiendo sido llamados a ser Elohim, con Noé, pero pequeña, dice, van a venirse a morir como cualquier persona que jamás fue instruida por Dios. Y así terminó la nación entera, ¿verdad? Amén. Ok. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ven, le está hablando a su pueblo. Entonces vámonos a Isaías 41. Isaías 41. Verso 23. Entonces imagínense, cuando uno empieza a crecer en Cristo, uno, voy a usar lenguaje muy coloquial, se hace unas bolas horribles y uno termina ahogándose en un vasito de agua. Y aquella confusión con cosas que al principio a lo mejor a todos nos confunden. Pero tarde o temprano, cuando Cristo, la verdad, crece en nosotros, o sea, nos tenemos que graduar de ese nivel, ¿sí? Y convertirnos en personas capaces de discernir la diferencia entre lo bueno y lo malo y capaces de emitir un veredicto. Amén. ¿Sí? Si tenemos años de ser cristianos y seguimos dándonos unas confundidas de aquellas, debemos revisar cuán maduro realmente está Cristo dentro de nosotros. ¿Sí? Y seguir doblando rodillas, pidiéndole al Señor que nos
abra los ojos, estudiar su palabra y practicarla. Y creerle y confiar en ella y ponerla por obra. Ok, Isaías 41, verso 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, Elohim. Otra vez le está hablando a la nación de Israel, dice, o a lo menos, haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Tremendo, ¿no? Le está hablando a su pueblo, habiendo empezado como empezaron y pues terminaron así, ¿verdad? En nuestro caso hoy, que venimos nosotros pues somos gentiles que nos convertimos a Cristo. No somos personas que hayamos tenido toda la educación que tuvo la nación de Israel y la desechó. A nosotros el camino nos toca recorrerlo al revés. Ellos empezaron con 100. Dios en el monte de Sinaí les dio 100. Amén. Y terminaron, quién sabe por dónde, por aquí. Nosotros empezamos en 0. De hecho, con una de conceptos que nada que ver. Ahora, la intención de Dios es que terminemos en 100, pues. Amén. Entonces, es el mismo camino, pero a la inversa, ¿verdad? A la inversa. Pablo es un ejemplo de alguien que ya tenía la instrucción, pero cuando llegó Cristo al corazón, toda esa letra muerta cobró vida. Y todo empezó a hacer sentido. Y él era un hijo maduro de Dios. Amén. Bueno, ahora vámonos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Ahora, no vayan a salir diciendo que yo estoy diciendo que somos Dios. Eso es lo que hace la gente cuando saca las cosas totalmente de sentido, ¿verdad? Juan capítulo 10, verso 30. Y a Jesús le encantaba, pues no es una palabra castellana, pero le encantaba choquear a los fariseos y a los saduceos y a toda esa gente con la verdad, que era tan extraña para ellos. Entonces, en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Se supone que eran los expertos en la palabra de Dios y realmente no entendían, pero ni por donde pasó lo que realmente estaba escrito. Tremendo, ¿verdad? Estamos con esto. Ahora, acuérdense de la historia. Esto lo estudiamos en algún momento, probablemente al principio de este estudio. Pero la intención de Dios en el jardín del Edén, cuando puso allí el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal, era que el hombre comiera del árbol de la vida, que es Jesucristo. El libro de Proverbios dice que la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y Jesucristo es la sabiduría de Dios. La intención de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida y se llenara de sabiduría y adquiriera de esa manera la naturaleza de Jesucristo, el Hijo de Dios, y una estatura espiritual suficiente para entonces comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces los hombres hubieran salido de allí sabiendo el bien, conociendo el mal y pudiendo dar veredictos justos, verdaderos, y la historia hubiera sido
otra. Amén. ¿Lo ven? Esa era la intención de Dios. Que Adán y Eva crecieran y maduraran. Todo lo que tenían que hacer era obedecer y hacer las cosas en el orden en el que Dios las había establecido en el jardín del Edén. Pero el diablo debe haber sabido cuál era el plan de Dios, o por lo menos en parte, que vino y echó todo a perder. Pero miren el cuento con el que llegó la serpiente al jardín del Edén. Y ese es el peligro con la manera como trabaja el diablo, porque no todo era mentira. ¿Sí? Dice, oigan, si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a ser como Dios. Y acabamos de estudiar que si entendemos y sabemos discernir el bien del mal, somos llamados Elohim, como lo eran los jueces. Amén. Pero el sentido ponzoñoso del diablo era como rivales de Dios. O sea, le van a empezar a hacer la competencia a Dios. Ustedes van a ser sus propios dioses y van a hacer lo que quieran y nadie los tiene que mandar. ¡Yeah! Ese era el sentido de la serpiente. Pero el plan de Dios era que ellos fueran, estoy usando los términos que acabamos de ver que están en la Biblia en relación a hombres que pueden juzgar. Amén. La intención de Dios era que los hombres fueran Elohim. ¿De acuerdo? Amén. Entonces miren en qué terminó la cosa, pues, fatal. ¿Sí? Ahora, esto no significa que los hombres van a dejar de ser criatura y se van a convertir en el creador. El creador solo hay uno. Nosotros seguiremos siendo creación de Dios el resto de nuestra existencia. Pero ya les he explicado que Dios tiene un altísimo llamado para los hombres que se dejan trabajar y perfeccionar por dentro. Amén. Especialmente en los siglos que vienen en el futuro. Esto es hermoso, ¿verdad? Qué tremendo. Qué importante es el hombre para Dios. ¿Sí? Y por eso es que la serpiente lo tergiversó todo. Ok. Así es que ahí estamos. Entonces, miren esto. Ahora, los hijos maduros adoptados de Dios se van a sorprender con esto. Vámonos a Romanos 8, verso 15. Romanos 8, verso 15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Romanos 8, 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, como la mujer de Apocalipsis 12, ¿no? Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hay una adopción futura que estamos esperando. Amén. Romanos 9, 4. Desde el verso 3, para que haga sentido esto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Y miren lo que encabeza la lista, de los cuales son la adopción. Dios quería adoptar como hijos maduros a toda la nación de Israel. Por eso los hizo caminar por todo un camino. Se los llevó al monte de Sinaí, los instruyó. Les dio 40 años para que pusieran por obra toda la instrucción que recibieron en el monte de Sinaí. Su intención era que llegaran como hijos maduros a la tierra de Canaán y declararlos hijos maduros y adoptarlos como hijos maduros. Amén. Pero ahí está otra vez el término. Y en Gálatas 4, capítulo 5, que vimos la última vez, o las anteriores cuando vimos esto, o desde el verso 4. Gálatas 4, 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley,
a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ok, en todas esas ocasiones, en las traducciones hebreas del Nuevo Testamento, ¿saben cuál es la palabra adopción? Mishpat. ¿Saben qué significa mishpat? Juicios, veredictos. La acción de decidir un caso, una decisión, un derecho o un privilegio. O sea, tiene conexión con la capacidad para juzgar. Ahora, esto funciona en dos sentidos. Número uno, el padre ha emitido un veredicto y el veredicto es favorable porque dice, aquí hay un hijo maduro, lo voy a adoptar para que reciba toda su herencia. Amén. O sea, el padre es el que está actuando como juez, está emitiendo un veredicto porque él está viendo a un hijo maduro y está diciendo, este ya está maduro. ¿Sí? Va a ser un hijo maduro adoptado. Pero la palabra sigue siendo mishpat, también se refiere a los hijos. Los hijos adoptados son hijos mishpat o hijos de juicio. En otras palabras, son personas que han madurado lo suficiente para poder juzgar. Amén. Ven cómo todo está conectado. Increíble, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, una persona madura ya no va a ser llevada por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un cristiano maduro no es una persona que cualquier cosita la va a convencer y la va a sacar del camino. Cualquier doctrina rara que oiga por ahí le va a traer grande confusión. O que está pasando por alguna situación y está completamente en caos. ¿Lo ven? O sea, todos empezamos así. Pero cuando maduramos, empezamos, o sea, la palabra madura en nosotros. Empezamos a tener sabiduría, entendimiento, conocimiento. Aprendemos acerca de los caminos de Dios, su manera de operar. Amén. Entonces, ya no nos bota nada que no sea la verdad. Sí, y si no la entendemos, la guardamos en algún rincón de nuestro archivo mental. Amén, pero no la desechamos. Ya no nos confundimos porque de repente pasó algo que no esperábamos. Y a esas alturas de la vida ya no hay tal cosa como que yo no estaba anticipando que me pasara esto. Porque sabemos que en Dios hay una balanza de placer y dolor. Y sabemos que en Cristo necesitamos pasar por situaciones que nos ayuden a madurar. Y tenemos que padecer de vez en cuando. Y nos van a suceder cosas de vez en cuando. ¿Lo ven? Esa es la señal de que alguien ha madurado, que se mantiene firme. Job era una persona madura. ¿Cómo lo sabemos? 40 capítulos después y sigue parado en en el mismo sitio. Él no se fue para ningún lado. Y el libro de Santiago nuevamente dice, miren el ejemplo de Job, dice, todo lo que padeció, estoy parafraseando, y permaneció fiel, permaneció firme, no se fue a ningún lado. No entendió todo lo que le estaba pasando, pero ahí se quedó. Amén. Esa es una persona que ha madurado. Amén. Una persona inmadura, alguien deja de saludarlo y se va hablando horrores del cristianismo y de Dios. ¿Por qué permitió Dios que pasara eso y que me ofendieran? Y la iglesia no sirve porque ahí no me saludan. Eso ni siquiera está bien para principiantes, pues. Amén, pero ven lo que estoy tratando de decir. En cambio, una persona madura, pueden haber huracanes, terremotos, lo que sea. O sea, sigue parada en el mismo terreno. Amén. Entonces, son personas que saben, tienen la palabra madura en ellos, saben emitir juicios, veredictos. ¿Sí? Ok, entonces, miren 1 Corintios 4, verso 5.
Primera de Corintios 4, verso 5. Y el Señor sí nos dice, como dije al principio, no nos pongamos a juzgar qué actitud habrá tenido la persona. De eso no tenemos idea. Eso solo Dios lo ve. Él es el único que puede ver el corazón de los hombres. Amén. Pero lo que Dios sí espera que juzguemos son acciones, hechos. Ok, Primera de Corintios 4, verso 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí está diciendo: no se pongan a juzgar las intenciones de los corazones, porque de eso no sabemos nada. Pero en Primera de Corintios 6, verso 2 o verso 1, Primera de Corintios 6, verso 1, dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Por un lado dice no juzguen y por el otro lado dice juzguen. Nos está diciendo no juzguen actitudes, intenciones del corazón. Ese no es su terreno, ese es terreno del Señor Jesucristo. Y que conste que un día todo eso va a ser hecho visible. Amén. Pero por el otro lado dice juzguen hechos concretos, acciones, juzguenlas. Amén. Si algo está mal, está mal. Si algo está bien, está bien. Ese es el resultado, el privilegio de que la palabra de Dios crezca y madure en nosotros. ¿Y en qué nos convierte eso? En hijos maduros de Dios. ¿Ven lo que estoy diciendo? Ok, buenísimo. Déjenme ver qué más. Vámonos a Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Verso. Pues leamos desde el 11. O desde el 12. Desde el 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, maestros, por supuesto, es capaces para enseñar, pero cuando la Biblia dice doctos, no solo es que uno pueda enseñar, es que uno sea una persona entendida, preparada, con conocimiento, ¿verdad? Ok. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, o sea, todos empezamos siendo niños, todos empezamos así. Pero el doctor Samuel Berberian diría, el chiste de esto es crecer y madurar y dejar de ser niños. Entonces dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oigan esto, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Que los hizo crecer, comer del árbol de la vida. Una vez comieron del árbol de la vida, empezaron a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida escribió el nombre de Jesús en sus frentes. El árbol de la ciencia del bien y del mal va a escribir el nombre del Padre en sus frentes. Amén. ¡Hey! Gracias a Dios. ¿Verdad que es emocionante ser cristianos? Es lo más inexpresablemente maravilloso y grandioso
que le puede pasar a un ser humano. Ahora miren esto, vámonos a Isaías 7, verso 14. Veamos un par de citas que tienen que ver con Jesús. Jesús, el hombre, tuvo que pasar por un proceso de crecimiento, ¿o no? La Biblia dice claramente que él crecía en gracia y para con Dios y para con los... Gracia y algo más decía. Para con Dios y para con... sabiduría creo que dice, sí. Para con Dios y para con los hombres, ¿verdad? Ok, Isaías 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Oigan esto, comerá mantequilla y miel. Y la versión King James dice, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Entonces, número 1, necesitamos comer mantequilla y miel. Y no hay como un pan francés con mantequilla y miel. Ahora, el pan natural no nos va a dar discernimiento, es el pan espiritual el que nos va a llevar a algún lado. El pan natural nos puede meter en problemas si abusamos de la mantequilla y de la miel. Ok, y más bien, Isaías 11, verso 1. Y aquí nos quedamos día domingo y aquí vamos a seguir este domingo, Dios mediante. Vámonos al verso 3 tal vez, al verso 3. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y ahí está la diferencia entre una persona inmadura y una persona más madura. Una persona inmadura juzga de acuerdo a las apariencias, ¿sí? O a lo que le contaron. Una persona madura no se basa en eso para juzgar. Dice verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¡Qué tremendo! Y Él nos está invitando a ser parte de eso. Amén. Entonces, lo segundo es que Él no juzga de acuerdo a lo que ve en sus ojos y de acuerdo a lo que oye en sus oídos. Pero, ¿qué nos hace crecer y madurar? Comer mantequilla y miel. ¿Qué es la mantequilla? A ver, Proverbios 30:33. Proverbios 30:33. Solo necesitamos la primera frase aquí. Proverbios 30:33. ¿Lo tienen? Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. ¿Quiere mantequilla? Bata la leche. ¿Qué es mantequilla? Otra manera de decir alimento sólido. O sea, la leche se vuelve sólida cuando hacemos algo con esta. Amén. Comerá mantequilla y miel. Miel. Salmo 19. Salmo 19. Y es lo que Dios les sirvió en bandeja de plata a la nación de Israel en el monte de Sinaí. Toda su ley moral, toda la revelación de su ley ceremonial, ¿verdad? Bueno. Salmo 19, verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel
y que la que destila del panal. ¿Qué es mantequilla y miel? Es la palabra de Dios que guardamos en nuestro corazón, la palabra de Dios con la que hacemos algo. Amén. ¿Y qué es el nuevo hombre? Cristo en nosotros, la palabra en nosotros. Él es la palabra viviente, ¿o no? Entonces, ¿qué hace crecer y madurar a Cristo en nosotros? La palabra. ¿Y qué es lo que nos convierte en jueces? En el sentido que ya vimos, la palabra de Dios. Gente madura en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Eso nos da la capacidad hoy para juzgar, pues, hechos, acciones, y un día vamos a juzgar al mundo entero, incluso a los ángeles. Así es que si crecemos y maduramos, vamos a tener el privilegio de estar presentes cuando el diablo se ha echado al lago de fuego. Amén. Nosotros vamos a decir culpable, al calabozo, a la mazmorra. Amén. Por eso el diablo no quiere vernos crecer y madurar. Y por eso el diablo estropeó todo esto desde el principio en el jardín del Edén. ¿Vieron el cuadro? Amén. Entonces, eso es un hijo maduro. Una esposa, esto tiene que ver con su relación con Dios, su lealtad, su obediencia, la mansedumbre que hay en ella, ¿cómo se llama? Humildad para con su esposo, todo eso, ¿verdad? Y la relación de amor, la entrega al esposo. Pero un hijo maduro tiene que ver con la palabra madura, sabiduría, entendimiento, conocimiento, la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo, la capacidad para juzgar las cosas. Amén. Sumado al hecho de buscar con esta palabra madura que tenemos, salvar el alma de alguien que estamos viendo que se está perdiendo. Amén. Emocionante, sí. Así es que nunca dejen de crecer. Vale la pena. El fruto lo vamos a cosechar por toda la eternidad. Sí, aprendimos algo. Démosle gracias a Dios. Gracias al Señor. Amén, 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 amén. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Pongámonos en pie y démosle toda la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, entendemos un poco más cuán privilegiados somos al haber sido llamados y elegidos. Señor, cuán privilegiados somos por el hecho que nos salvaste, nos llamaste, nos justificaste, nos santificaste, nos apartaste para ti. Gracias, gracias por Jesucristo, la palabra viviente que ha llegado a nuestros corazones. Gracias por la obra transformadora que está haciendo Cristo en nosotros, convirtiéndonos en una esposa para Cristo. Y gracias por esa verdad madura que está creciendo en nosotros. Bendito Señor, ayúdanos, haznos comer mantequilla y miel de tu palabra todo el tiempo, Señor. Señor, para que seamos nosotros doctos, Señor, expertos en el discernimiento del bien y del mal, Señor. Señor, ayúdanos a que la verdad, tu verdad, crezca en nosotros y nos transforme a nosotros. Señor, sigue haciendo tu obra en nuestras vidas, sigue perfeccionando tu obra en nuestras vidas. Mientras haya tiempo, ayúdanos a seguir cediendo al trabajo de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y sigue haciéndonos crecer y madurar, Señor. Bendito Dios, te lo pedimos. Padre, gracias por ayudarnos a ver estas cosas maravillosas en tu palabra. Gracias por los tesoros maravillosos que has colocado en tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio de llamarte Padre nuestro, Señor, y gracias por llamarnos hijos tuyos. Padre, te amamos. Gracias por esta noche. Gracias por esta verdad, Señor. Oramos que esté bien profunda en nuestro corazón y nos haga correr más rápido, Señor, hacia ti. Te amamos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, 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 amén. Gracias a Dios. Bueno, Dios los bendiga.